Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre las doctrinas del derecho internacional privado y mi equipo está conformado por Jaime Castañeda Hernández y su servidora Ana Karen Robles Pérez. Empezaremos a hablar sobre la doctrina italiana. El estudio del derecho internacional privado está centrado en el estudio del conflicto competencial de las leyes y jurisdicciones, también llamada de los post glosadores de los siglos XIV al XVII, y su principal autor, Bartolo de Sassoferrato. Para la doctrina italiana, la ley aplicable era la ley de Roma, que se conocía a través de las glosas de Accorcio, Valentiniano, Teodosio y Graciano, que consistían en determinar el ámbito de la aplicación de las leyes romanas dentro del territorio romano, estableciendo para ellos dos estatutos, uno personal y el otro real, el primero en cuanto a las personas y el segundo en cuanto a los bienes o las cosas. De las ideas de Argentre nacen las teorías internalistas y universalistas de la época moderna. Las primeras, que postulan que son las normas del DIRP, tienen su origen en el derecho internacional y que éste nacen y agotan en el ámbito interno. Y las segundas, que consistirán en que el DIRP debe tener un contenido normativo supranacional en el que los estados estén vinculados por una normatividad interna, lo que hoy se puede apreciar con los tratados internacionales y convencionales internacionales. Estas teorías universalistas regulan las relaciones jurídicas que pueden surgir entre individuos sometidos a diversas soberanías legislativas. Tienen su origen en las ideas de Argentre, pero su principal precursor es Dumoulin. Por otro lado tenemos a Mancini, otro autor italiano que fue el que introdujo el criterio de la nacionalidad para determinar cuál sería la ley aplicable en los conflictos del DIRP, criterio que fue muy importante para realizar las primeras convenciones de La Haya para promover la teoría francesa. Esta argumenta en su apoyo que gran número de casos de conflictos de leyes presentan sucesivamente: 1. La necesidad de ocuparse de la nacionalidad, que consiste en que si no existe este punto de conexión entre la ley extranjera, no hay conflicto de leyes. 2. La necesidad de ocuparse de la condición jurídica de los extranjeros. Esto significa, si el extranjero no puede adquirir un derecho o hacer respetar un derecho adquirido con anterioridad, carece de objeto iniciar la búsqueda de la ley competente. 3. Solo cuando existe una vinculación con la norma extranjera en virtud de la nacionalidad y cuando el extranjero tiene derecho a adquirir o que se le respete un derecho, puede entrarse al conflicto de leyes. En consecuencia, de acuerdo con la opinión de autores franceses, aquel que pretenda resolver un conflicto de leyes deberá ocuparse previamente de la nacionalidad y de la condición jurídica de los extranjeros. Su principal autor, Beltrán de Argentreque, establece que el principio de territorialidad estricta de la ley, sobre todo si se trata de los estatutos reales. La teoría alemana. Esta teoría no comprende los conflictos de jurisdicción en el derecho internacional privado, pero tiene el defecto de ignorar dentro del derecho internacional privado la nacionalidad, que es de los más importantes puntos de conexión para algunos países, así como también ignorar como materia del DIP la condición jurídica de los extranjeros. La tesis alemana le da reverencia al conflicto de las leyes, pero, en cambio, tiene el rechazo total de las naciones, de la nacionalidad y condición jurídica de los extranjeros, y algunos autores como Niboyet, Maury y Wolf consideran que la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros es uno de los puntos de conexión que puede tener influencia decisiva en el derecho internacional privado, obviando el conflicto de las leyes porque carecería del objeto a determinar, la ley competente, para que un extranjero adquiere un derecho si no tiene derecho de adquirir conforme a la condición jurídica que se le señale. En conclusión, el derecho internacional privado, como tema central,
se ocupa del conflicto de leyes y como temas complementarios tiene el estudio de los puntos de conexión, entre ellos la nacionalidad, y el estudio de las cuestiones previas, entre ellas la condición jurídica de los extranjeros. La nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros forman parte del contenido del estudio del derecho internacional privado, no como elementos verbales, centrales o fundamentales, sino como elementos complementarios al llamado conflicto de leyes que coadyuvan para proporcionar la noción completa de una solución a los conflictos internacionales. Savigny era el más destacado de todos los autores de esta teoría, quien establece una escuela de derecho internacional privado, sino un verdadero sistema. Hay en este movimiento doctrinal alemán un enfoque científico y técnico del derecho internacional privado. Atrás quedan los problemas estatutarios y los conflictos de leyes que se analizan con nuevos criterios. Para Savigny, la justificación de la aplicación de la ley extranjera viene dada por ser, en ocasiones, la ley extranjera la ley competente por haber sido designada como aplicable por el método de la localización adecuada de la relación. No era una ley de la vía para localizar a la legislación aplicable, sino la relación jurídica. Anglosajona del derecho internacional privado. Teoría definida por autores anglosajones, circunscribe que el derecho internacional privado al estudio de conflictos de leyes, a los conflictos de jurisdicciones. Werner Goldsmith atribuye a los anglosajones la afirmación de que el derecho internacional privado ha de ocuparse tanto del conflicto de leyes como de jurisdicciones e inclusive del segundo antes que del primero, ya que el primer problema para el tribunal es competencia de lo internacional. Los autores anglosajones creen, además, que la competencia legislativa y la competencia jurisdiccional coinciden. Su punto de vista se enfoca en la competencia y jurisdicción de los tribunales para conocer los asuntos y sobre qué ley debe aplicarse. Teoría española. Se ocupa de la nacionalidad y la extranjería, así como de la dimensión judicial de la existencia de las relaciones privadas que superan las fronteras de un Estado y que aparecen conectadas con otro, resuelven los conflictos que de ellas se derivan y encuentra la legislación aplicable. La generalidad de la doctrina española ha asumido la denominada concepción tripartita, gracias a una buena parte de la redefinición del contenido del derecho internacional privado realizada por los profesores Fernández Rosas y Sánchez Lorenzo, en virtud de la cual forman parte del derecho internacional privado únicamente las siguientes materias: el derecho aplicable, la competencia judicial internacional y el reconocimiento y ejecución de actos y decisiones extranjeras.